Buenas tardes. Agradeciendo a Roxana Reynoso este tiempo para hablar un poco de historia de Berazategui y en este capítulo especialmente de la estación de Plátanos, empezamos. Muy bien, hablamos de las estaciones de Berazategui, de Hudson, y ahora vamos un poco de Pereira, y ahora vamos a hablar de la estación de Plátanos. ¿Cómo comenzó esta estación ferroviaria? Empezó con el nombre de Godoy, porque la familia Godoy era la propietaria. Lo que es actualmente el Colegio María Ward era el casco de la estancia de los Godoy, una estancia muy chica, sencilla, con unos 3 ranchos aproximadamente. Uno de ellos sobrevive, que es el comedor del Colegio María Ward. Muy bien, los nombres que tuvo esta estación. Originalmente fue Godoy, desde 1875, cuando se compraron las tierras, cuando el ferrocarril de Buenos Aires al puerto de la Ensenada compró a la familia un sector de tierras para la construcción de la estación, andenes y demás. Esto fue el 6 de abril de 1875. Siguió con este nombre hasta el 1 de febrero de 1906, donde recibió de parte de las autoridades del Ferrocarril del Sud, que ahora había comprado esta línea ferroviaria, el nombre de Plátanos, por el nombre de un árbol, de una especie que se utilizaba y se utiliza para decorar caminos, jardines, parques. Plátanos, no confundir por favor con la fruta. Tiene hojas palmiformes, es decir, forma de mano, y tiene el nombre científico de Plátanos acerofolia. Muy bien, siguió con este nombre en 1906 hasta el gobierno del proceso, que en el año 80 aproximadamente, 1980, cambió ese nombre por el de Dr. Ricardo Levene. ¿Por qué fue esto? Muy bien. La actual estación Bucetich, que está pegada al Colegio de Policías Bucetich en el Parque Pereira, se llamaba Ricardo Levene. Por esa fecha, año 80, le sacan el nombre de Ricardo Levene y queda Bucetich, identificando estación con el Colegio de Policía, la Escuela Policial. Ricardo Levene quedó en el aire. ¿Dónde lo colocamos? En Plátanos. Total, la opinión de los vecinos contaba poco. Pero estos se agruparon y tiraron varias veces el cartel. Y siempre estaban quejándose aún en plena dictadura. Llegó la democracia, después de unos años volvió a su nombre, se puede decir, de mayor permanencia, Plátanos. Así que fue Godoy, Plátanos, Dr. Ricardo Levene y Plátanos. ¿Qué pasó con el nombre de Ricardo Levene? Bueno, fue una estación muy chica en las cercanías de Ezeiza. Ahí todavía permanece Ricardo Levene. Muy bien, vamos a ver en esa nota periodística del semanario estándar de los hermanos Mulham, una nota del primer loteo del pueblo de San Agustín, o sea, Plátanos. Dice: pueblo de San Agustín, sobre el arroyo Conchitas, estación Godoy, estaba ubicada entre Berazategui y Hudson, que se llamaba Conchitas. Ferrocarril de Buenos Aires y Puerto de la Ensenada, el ferrocarril inicial. Luego en 1898 fue comprado por el Ferrocarril del Sur, su gran competidor. ¿Por qué habrá sido San Agustín? Quizás la dueña original, la viuda de José Godoy, Agustina Cos de Godoy,
o el agrimensor Agustín Rodríguez. Quizás por una de esas dos personas recibió el proyecto de Pueblo San Agustín su nombre, pero evidentemente no progresó, se vendieron muy pocos terrenos. Ahí vemos una imagen en la parte superior de un bote en los años 40, un picnic, y en la parte inferior el mismo arroyo, casi en la misma posición, pero ya en los años 70. Ya vemos la suciedad de las aguas, el ancho del arroyo ha sido modificado, la Venus está prácticamente a tiro de piedra de cualquier vecino, hasta que se cayó. Muy bien. En este lugar compró originalmente la familia Yerza, aproximadamente 1890, compró parte a la familia Godoy a través de algunas compras. Construyó una gran casona, el casco de la estancia Las Hormigas, llamado Quinta Grande, y luego una de las hijas de Alfonso Ayerza se casó con el arquitecto Alejandro Bustillo. Esta casa, llamada Claveles, pegada a la estación de Berazategui, fue su casa entre 1916, fecha del casamiento, hasta 1931. Acá vemos los cables telefónicos y telegráficos del ferrocarril. Hoy hay un gran galpón de una empresa de construcción o alguna logística. Acá vemos la estación de Plátanos, que es un poco más chica que la de Berazategui, que la de Pereira, que la de Hudson, muy similar a la de Punta Lara. En el año 1954 vemos el molino, no había agua, la señal y la cabina de señales pegadita a la estación. Vemos en el fondo a Maltería y el cartel de la zona oeste ubicada en el andén, que notamos que es bastante chico, porque hasta ese momento se puede decir que bajabas del andén y ya era propiedad privada, que se fue vendiendo con el tiempo. Muy bien, esta casa donde habitó el matrimonio Bustillo-Ayerza, tuvieron 8 hijos. El primero, César Bustillo, nacido en 1917, artista plástico, que dejó una huella en el lugar. Vemos esta casa en el año 40, se puede decir casi totalmente íntegra. Ya los Bustillos los habían vendido. Y vemos los restos de esa casa en 1980, cuando se cambió el nombre de la estación, ya prácticamente destruida. Aquí vemos la estación, año aproximadamente 80, los colores de los vagones del ferrocarril desde 1948, ferrocarriles nacionalizados, en ese momento ferrocarriles argentinos, y vemos a Claveles sus restos, cómo se veían desde el andén. Para los que no conocieron el cartel con el nombre de Ricardo Levene, acá tenemos una imagen donde se ve inclusive un colectivo de la línea 300 con sus colores antiguos. Finalmente, para ir terminando, hablamos un poco de la estación, un poco de las familias propietarias. Ahí tenemos el casco de la estancia Las Hormigas, se llamaba Quinta Grande. La foto de la parte superior es del año 1910, prestada por la familia Bustillo, específicamente Marta Bustillo, donde muestra la riqueza de esa propiedad. Vemos un toro y un caballo árabe pura sangre.
era riqueza y lo que producía ganancia económica en la estancia. Abajo vemos la misma casona, ya un poco modificada. Acá notamos que no hay nada y acá notamos que hay otro ambiente. Acá vemos la galería abierta y acá está cerrado, un ambiente más. Esas modificaciones la hizo Alejandro Bustillo a su suegro, Alfonso Ayerza. Bueno, ¿cómo evolucionó la zona? Llegó el año 48, se compró parte de las propiedades, Alfonso Ayerza había fallecido, y se instaló una fábrica textil de origen italiana, Sniafa. Ya año 52, la familia Bustillo decidió vender las propiedades y se la venden en cómodas cuotas muy económicas a la orden religiosa de María Ward. La misma se instala en 1952 y al haber vendido el matrimonio Bustillo a precio muy económico, son considerados socios fundadores de la escuela. La fábrica cierra por las cuestiones económicas de la dictadura militar, que no le interesaba la producción local. Sniafa cierra en 1981, como muchas otras industrias, como Ducilo se achicó, como muchas empresas cerraron, como Peugeot cerró también en el 82. Después de otro sacudón en la industria, que fue la época del gobierno de Menem, donde cerraron muchísimas empresas por la gran importación, una desalmada importación de productos manufacturados. ¿Se acuerdan la propaganda que aparecía en televisión de la silla que se rompía cuando una persona quería sentarse? Y aparecían muchas sillas importadas. Bueno, por eso cerraron muchas fábricas, por esa importación. Así que van cerrando las fábricas, pero en el año 2000 hay un nuevo proyecto, 2003, 2004, con un nuevo gobierno, hay un nuevo proyecto y aparecen los parques industriales en Berazategui, en el orden de unos 20. El parque industrial Plátano fue uno de los primeros, donde se asientan unas 52, 55 empresas que dan trabajo a mucha gente de la zona y mucha gente que vemos que baja del tren a trabajar. Bueno, con este pequeño resumen, hay mucho más para contar, terminamos con la historia de esta parte de Berazategui que se llama Plátanos. Agradecemos nuevamente a Roxana y bueno, y en nombre de la Comisión de Estudios Históricos le damos las gracias y seguiremos en otro momento. Muchas gracias.